Bien, vamos a seguir con la serie y hoy nos toca en este domingo restaurando mi pasión por Cristo. Y pudiéramos cumplir con la mitad de las cosas que cantamos, ya recuperamos la pasión por Cristo. ¿No? A veces estamos cantando sin pensar o poner el corazón. Bueno, si uno lo hizo de corazón, ya recuperó la pasión, se puede retirar con los chicos arriba a jugar un rato o quedarse. Miren, hay un pasaje en la Biblia que es muy llamativo, que me despierta la idea de uno que ha perdido la pasión, y es un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2, desde el 4, desde el 3 al 4, y ahí está el Señor hablándole a una de las iglesias, una iglesia que estaba trabajando para el Señor de una manera extraordinaria. Y entonces el Señor escribe a esta iglesia, la de Éfeso, donde Juan había sido pastor, dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Ves? Había trabajado por amor de Dios, y esta es la razón por la que debemos hacer todas las cosas, ¿no? Es la motivación principal, la que tiene en realidad recompensa: servir a Dios por amor. Porque, como dice Corintios 13, si hacemos las cosas sin amor no tiene sentido, no sirve para nada, no tiene valor. Pero esta iglesia había hecho las cosas por amor de Dios. Y entonces dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay una frase que uno tiene que subrayar y entender, ¿no? Que has dejado tu primer amor. No está diciendo, como a veces escuchamos muy comúnmente, que has perdido tu primer amor. La frase dice: has dejado tu primer amor. Entonces es diferente cuando uno ha perdido algo, evidentemente no sabe dónde está, lo perdió. Y entonces no hay manera de saber dónde está. Pero cuando uno ha dejado algo, entonces sí sabe dónde lo dejó, ¿no? Y es por eso que dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, recordá el momento, el lugar, dónde quedó aquel primer amor. Es decir, dónde quedó aquella intensidad con la que hacías las cosas, aquella pasión por Cristo que te movía, que te sacudía, que hacía que le hablaras a tus vecinos, que tuvieras una ansiedad por una búsqueda espiritual constante. Te levantabas a la mañana, orabas, cantabas en el camino, en el trabajo, y hasta la noche venían a tu memoria la palabra de Dios y canciones, y a veces la monotonía de la vida, y vas dejando aquello que te apasionaba y seguís haciendo el trabajo de Dios, pero sin amor. Dice: has dejado tu primer amor. Y entonces uno tiene que recordar de dónde, ¿no? Yo generalmente, es muy común que me olvide cosas, ¿no? Salgo de casa y me olvido algo. Mi esposa también se olvida justo que estamos dando la vuelta a manzana, así que volvemos por el mismo semáforo y otra vez saludamos a los vecinos y nos olvidamos cosas. Recuerdo siempre un viaje que hacíamos a La Rioja, y cuando salíamos de madrugada con los chicos, eran chicos todavía, habíamos hecho casi 50 kilómetros y le digo a mi esposa: ¿subiste los zapatos al auto? Y ella me dijo: ¿de quién eran los zapatos? Míos. No, yo subí los míos. Y claro, íbamos a una iglesia de esas tradicionalistas que tenés que predicar de traje, corbata y zapatos. O sea, en esas iglesias no importa si sos creyente, en realidad, si tenés comunión. Lo importante es que tenga traje, corbata y zapato, y eso te autoriza a predicar. Así que teníamos que volver sí o sí. Hicimos otra vez los 50 kilómetros a la madrugada. Cuando llegamos a casa, estaban ahí en una bolsa donde lo había dejado, los zapatos, ¿no? Los chicos, cuando despertaron, dijeron: La Rioja es igual que Santa Fe, ¿no? Habíamos parado y llegamos era la misma casa. Pero quiero que entiendas que cuando dejaste el primer amor, sabés dónde se quedó. Había un momento especial en que
hacíamos las cosas con tanta gracia y no nos importaba nada. No nos importaba la burla de los amigos, la burla de la gente. Éramos en aquel tiempo, hablando de una iglesia de otros años, los considerados la gente del libro, porque íbamos con el libro por la calle, por todas partes, y ahora esconder la palabra en el celular y nadie la ve, pero antes íbamos con el libro con orgullo, ¿no? Mostrándole a todos que uno era de Dios, que uno iba al templo, que uno iba a adorar, que uno estaba para predicar. Y no te faltaban folletos en los bolsillos porque en todas partes ibas anunciando el Evangelio. Entonces uno tiene que decir y preguntarse, ¿en dónde dejamos el amor? Quiero que miremos un capítulo del Salmo, los Salmos, el Salmo 80. Y ahí, como si fuera una oración, un grito de oración, el pueblo de Israel va a cantar en un asaf que es posterior, un asaf que es de los tiempos del cautiverio, cuando los asirios llevaban a Israel cautivo, una canción que es una súplica por la restauración. Es decir, que porque Dios había dicho que cuando ellos perdieran esa pasión por Él, Él había de entregarlos a sus enemigos. Y entonces, habiendo perdido todo aquello que tenían, aquella protección de Dios, aquella bendición de Dios, entonces ellos van a hacer y cantar esta canción, en donde hay una frase que va a repetirse más de una vez. En el Salmo 80, en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 19, se repite una frase que dice así: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y entonces el Salmo va a estar dividido en 3 partes, en donde cada una va a terminar con este pulso que está siendo repetitivo. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. La idea es pensar en qué lugar se perdió esa pasión que teníamos por el Señor, ¿no? ¿A dónde es que se fue? Ellos están pidiéndole a este Dios que está entre querubines que resplandezca. Esa frase de resplandezca tu rostro sobre nosotros es la frase que se hacía a los sacerdotes. Era una bendición que se daba a todos los que iban a servir al Señor. Cuando pasaban en el templo y iban a servir al Señor, el sumo sacerdote y todo el coro le decía que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti. Eso está en Números capítulo 6. Pero acá no está hablando de los sacerdotes, porque uno dijera, bueno, entonces esto es para los líderes solamente. Es todo el pueblo diciendo, resplandece sobre nosotros. Y está hablando de aquella comunión que tenía Moisés con Dios, cuando Moisés se encontraba en el monte a solas con Dios, cuando descendía, su rostro resplandecía con la luz de Dios. Y entonces todos decían, bueno, ahí está Dios, era la evidencia de que había estado en comunión con Dios. Y aquella comunión con Dios era deseada por todos. Entonces, cuando se asumía este cargo de servir como sacerdote, se le decía que el Señor resplandezca, resplandecer tu rostro sobre ti. Y era una bendición. Pero acá todo el pueblo está hablando de esta bendición. Todo el pueblo está aclamando esta bendición. Han entendido que no eran solamente los líderes, los sacerdotes, los pastores, los que tenían que servir. Somos todos. La Biblia habla de que somos todos nosotros hijos de Dios y somos también reyes y sacerdotes para Él. Es decir, cada uno de nosotros es un sacerdote. Y cada uno de nosotros necesita recuperar la pasión que tenía por Dios y decir, Dios resplandece sobre mí. Quizás tengamos que volver a la casa, ¿no? Y encontrar en algunas partes de la casa donde quedó nuestra pasión. Quizás la pasión quedó en el dormitorio. Y uno dice, bueno, está en el dormitorio, voy al dormitorio a buscar la pasión que he perdido. Y cuando estoy buscando aquella pasión que he perdido por el Señor, descubro que estaba escondida bajo la suave funda de los almohadones. Está bueno para dormir, ¿no? En estos días. Estos días que había tanto frío, que llovía, la llovizna te acariciaba en la cara y decía, duerme, 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 duerme.
y llamaste al trabajo y dijiste que estaba enfermo, viste, todo por seguir durmiendo. Y yo conozco personas que han estado durmiendo 2 días y no salieron de la cama. Y ahí levantó la mano, Gris. Quizás nuestra pasión se fue porque nos quedamos dormidos. Fíjate cómo dice el Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Versículo 2. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Es interesante porque cuando habla ahí de despierta tu poder, no está hablando de que Dios se despierte, sino que está diciendo, bueno, despierta tu poder, no tú, tu poder en nuestras caras, enfrente de Efraín, de Manasés, de Benjamín, despertar tu poder. Mire, se lo explico de otra manera. En un campamento que estábamos, ¿viste cuando vas a un campamento los jóvenes se quedan hablando y los niños también, todos, los mayores también? La primera noche siguen hablando toda la madrugada y cuando el día siguiente suena la campana y a las 7:30 hay que levantarse, están todos dormidos. Y entonces no había forma de despertarlos. Y a alguien se le ocurrió y fue con unos cohetes, unos explosivos de estos que son ametralladoras, ¿te acordás que había que explotaban? Y tiró ahí en medio de las cabañas y explotaron todos estos cohetes y con un palo de escoba así, la gente parecía que lo estaban matando. Claro, era un tiempo de militares, imagínate, ¿no? Saltaron de las camas, se tiraron al suelo, es decir, el poder se despertó y entonces se despertaron todos. Lo que está diciendo acá es: aviva tu obra en medio de los tiempos, que despierte tu poder, así despertamos. Y tiene que aparecer el poder de Dios manifiesto en nuestras caras para decirnos: oh, estuve dormido, Señor, despiértame. Me acuerdo del testimonio del doctor Martín cuando contó una vez cómo él había decidido servir al Señor de tiempo completo, y él dijo: yo iba viajando en la ruta y tuve un accidente, volqué solo en el auto. Salí agachado del auto, el auto quedó al revés, las ruedas arriba. Salí y me puse a un costado y la gente vino en el pueblo, aquel que estaba cercano, y dijo: el que estaba ahí tiene que estar muerto. Y él estaba entre la multitud. Y entonces dice, se empezó a tocar porque dice: debo estar muerto. Y claro, él descubrió el poder de Dios, el milagro de Dios. Estaba vivo. Dios despertó su poder en su cara y dijo: yo tengo que vivir de otra manera. Y empezó a vivir para el Señor. A veces Dios te despierta con una enfermedad terminal que se cure. Vos decís: ahí está Dios, estaba dormido. Cuando el poder de Dios se manifiesta de una manera extraordinaria en tu cara, despierta delante de nosotros, explota tu poder. Y entonces uno se despierta y vuelve al Señor: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés y de mí, oh Dios. Aviva mi pasión que se quedó bajo los almohadones. Él tiene que sacudirnos, ¿no? Él tiene que sacudirnos. A veces uno quisiera ver 2 maneras o lugares en donde uno se ha quedado dormido. Puede que uno esté dormido en las glorias del ayer. Puede que uno esté dormido en la guardia ajena. Cuando hablamos de que alguien puede estar dormido en las glorias del ayer, es alguien que ha dejado de servir porque antes sirvió mucho. Es alguien que ha evangelizado, alguien que ha discipulado, alguien que ha guiado muchas personas a Cristo, alguien que ha predicado a grupos pequeños, a multitudes, alguien que ha ido a seminario, a talleres y demás, y decir: bueno, ya está, ¿qué más tengo que hacer? Y entonces te dormís en las glorias del ayer, es decir, las glorias del pasado, y hoy no haces nada. Y entonces cuando le preguntás: ¿qué estás haciendo hoy? Yo hice, no, ¿qué haces hoy? ¿Cuáles son tus proyectos para el mañana? Y no hay nada que decir, porque todas sus historias son de ayer. Hay un capítulo de Reyes, capítulo 13, que habla de un varón de Dios y un viejo profeta, ¿no?
Y es interesante la comparación porque uno era un joven profeta de Dios y el otro era un viejo profeta. No era un profeta viejo, ¿ves la diferencia? Uno puede ser un profeta viejo por la edad, pero sigue siendo profeta. Lo triste es que uno haya sido un viejo profeta. Es decir, que antes fuiste un evangelista. Este es un evangelista viejo, pero es un evangelista. El otro es un viejo evangelista, fue alguna vez. Y entonces te pasa como la historia de la liebre y la tortuga, ¿no? Aquella carrera famosa entre la liebre y la tortuga, y la liebre salió disparada, confiada en toda su velocidad. Esta mañana salí a correr al Parque Sur, pensé que era rápido, ¿no? Pero ahí pasó costas y me sacó 3 vueltas. Y ahí estaba la liebre pensando, jamás la tortuga me puede ganar, y entonces en el medio del camino jugó con otros animales, disfrutó, hizo un montón de cosas y cansada se durmió en un árbol. Cuando despertó, la tortuga había llegado, se había dormido en las glorias del pasado. En tantas cuestiones que uno ha tenido éxito y ha triunfado y ha decidido quedarse a dormir, que sirvan los otros. Y uno empieza en una cadena a delegar todo lo que alguna vez había hecho para dejar de hacer, porque ya hizo bastante, ya hizo suficiente. Y te jubilás de la fe. ¿Qué necesitamos? Que Dios nos despierte. Despierta, Señor, despiértanos. Muéstrame tu poder, resplandece tu poder en mi cara y hazme levantar. Uno tiene que olvidar las glorias del ayer. Esta es la idea de Efraín, el que le había dado a José tantos beneficios. Por eso habla del pastoreo. Este es el Dios que pastoreó a José. Bueno, ahora que lo despierte a Efraín. Efraín era el sinónimo de los frutos, de los triunfos. Despierta delante de los triunfos. José había servido a Dios y fue el segundo de Faraón, pero dice la Biblia que después se levantó un faraón que no conocía a José. Es decir, que en todo aquel tiempo no se había levantado nadie como él. Y está diciendo, despierta tu poder delante de Efraín, delante de los frutos buenos de las glorias. Pero también dice, despierta tu poder delante de Manasés. La palabra Manasés significa el que me hizo olvidar. Porque este era el hijo que le había hecho olvidar todas las penas, y quizás vos estás acá y decís, yo no estoy dormido por las glorias del ayer, yo estoy dormido por las penas del ayer. Estoy dormido por las angustias del pasado, por las tristezas del pasado. Y José había sido perseguido por sus hermanos, vendido por sus hermanos, maltratado, llevado a la cárcel, enjuiciado falsamente, pero cuando nació su hijo Manasés, dijo, él me hizo olvidar. Hay personas que han enviudado hace mucho y uno las ve con esa angustia todos los días, ¿no? Y decís, uy, ahí va la viuda, ahí va el viudo. Y le preguntás, ¿cuánto hace que enviudaste? De hace 30 años. Ya está. Está bueno llorar, está bueno entristecerse, pero no podés seguir con eso. Uno tiene que olvidar las glorias del ayer y también las tristezas del ayer. Pero a veces uno se quedó dormido en la guardia ajena, ¿no? Y esto no parece una cosa mala, dormirse en la guardia ajena, es decir, dormir mientras alguien está vigilando, es algo que te enseñan en el ejército. Si dormís es porque alguien vigila. Y está bien, pero en la Biblia no hay manera, no hay una... En el ejército de Dios, y justamente este pasaje, fíjate el versículo 7, dice, oh Dios de los ejércitos, en el ejército de Dios no hay personas que se queden dormidas. Todos son guardias, todos son atalayas, todos tienen que estar vigilando, velando por su vida, para agradar a Dios, para no caer en pecado, para ayudar a los hermanos, para alentarlos, para exhortarlos. Hay que estar despiertos para avisarle de un peligro en el camino, de un pozo que hay en un sendero. Uno tiene que estar listo y no dormirse en las guardias ajenas. Una vez le invité a un hombre del barrio
para la iglesia y él me dijo, ¿para qué voy a ir si ustedes la tienen a mi mujer todos los días, todas las horas? Es decir, él no pensaba que necesitaba venir porque ya venía su mujer. Él estaba dormido en la guardia ajena. Alguien está haciendo guardia en tu familia. Quizás es tu hijo, una hija la que viene. Y vos decís, ya la tienen a ella, ya lo tienen a él. Pero Dios te quiere a vos también. Él quiere que todos nosotros velemos. Isaías 56:10 dice, sus atalayas son todos ellos como perros mudos, no pueden ladrar. Son ñolientos, echados, aman el dormir. ¿No viste un perro de esto? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Fatiga, ¿no? Siempre está ahí dormido. ¿No tuviste un perro de esto para cuidar tu casa y te robaron igual? A mí me pasó, yo tenía esto. Lo lamía, le daba beso al ladrón. Me llevaron la garrafa, me llevaron el farol, me llevaron todas las cosas que tenía en la casa. Y mi perro movía la cola, era feliz, ¿ves? Él quería dormir. Y entonces Isaías compara a los que estaban de guardia, diciendo, son como perros con sueño, ¿ves? Están ahí para ladrar. Pero son perros mudos. Y están dormidos cuando tenían que hacer guardia. Jesús en Getsemaní le dijo a los discípulos, velad conmigo para que no entréis en tentación. Y él está diciendo, bueno, vamos a orar. Y él se apartó, dice la Biblia, como de un tiro de piedra y se puso a orar. Cuando vuelve, ellos están dormidos. Se durmieron en la guardia ajena. Total, Jesús ora. Total, el Señor ora por nosotros. Total, hay alguien que está orando por mi vida. Qué bueno es que las personas oren por mi vida, por tu vida. Que te mandan mensajes. Yo recibo mensajes casi todas las mañanas diciendo, estamos orando. ¡Qué bueno! Pero yo no tengo que dejar de orar. ¿Ves? Estoy dormido en la guardia ajena. Total, otro ora. Total, mi mamá ora. ¿Ves? Es una mujer de oración. Y vienen las personas y le llevan, viste, datos para que ore. Y dice, yo no oro, pero ora vos. Todos tenemos que orar. Todos tenemos que estar vigilantes y de guardia. Sería como aquellas las historias de las vírgenes que contaba Jesús, las 10 vírgenes, algunas llevaron aceite, 5 y las otras 5 no llevaron, y dice que al final a la noche cabecearon todas y durmieron. Y pensaban, bueno, alguna que habrá quedado despierta. El problema de dormirnos en la guardia ajena es que cuando se duerma el guarda, no habrá quedado ninguna seguridad para nosotros. Cuando muera la persona que oraba por nosotros, ¿qué será de nuestra vida? Cuando se vaya a otro lugar, cuando se case, aquella persona que oraba por nosotros se vaya a otro país. Tenemos que velar y no dormirnos en la guardia ajena. La palabra dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es fantástico porque esta canción se cantaba en la iglesia. Era una de las estrofas que se cantaba en la iglesia. Se ve que los predicadores eran como yo, hacían dormir a la gente, ¿no? Entonces cantaban esto, despiértate. Me encantó, me hizo reír mucho una historia ahí de una iglesia en Mendoza. Había hermanos que eran ujieres que se iban acercando a otros hermanos y los tocaban. Decían, despiértate. Y uno preguntó, ¿y quiénes son esos? Porque andan entre las filas y hablan con las personas. Y uno de la iglesia dijo, son despertadores. Y como la gente viene cansada, viene del trabajo y escucha estos mensajes, se duerme. Entonces tenemos despertadores. Entonces hay que sumar a los ujieres que están en la puerta, despertadores. Y entonces van y te tocan y uno que estaba dormido, no, yo estoy leyendo la Biblia. Señor, despierta tu poder y hazme una persona que esté velando. Los soldados en uno de los montes en Malvinas, todo un grupo apareció degollado una mañana, se habían dormido. Pues ellos confiaban en que otro velaba, en que otro los guardaba. Si nos dormimos, nos morimos. Tenemos que estar despiertos
y recuperar el amor que hemos perdido. ¿Qué tengo que hacer con respecto a esto? Bueno, hay dos cosas que tengo que hacer. Una es olvidar y la otra es extenderme, ¿no? Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo tengo que olvidar las glorias del pasado. Ahora está escribiendo ahí un hombre que había triunfado, que había tenido glorias en el pasado, Pablo, bendiciones, que había llevado el Evangelio, que había fundado un montón de iglesias. Él podría decir, ya está, que trabaje otro. Y entonces dice, olvido todo lo que hice. Porque si no me olvido de eso, no puedo avanzar. Olvido todas las glorias del pasado, todo lo que alguna vez hice. Y me extiendo a lo que está delante. Esa palabra habla de la extensión del músculo, es decir, me esfuerzo todavía más hacia lo que creo conveniente. Ayer escuchaba a una de las chicas que logró 3 medallas de oro en los Juegos Panamericanos en Perú. Y el orden de las competencias, cómo ella tenía que competir en un día 2 y hasta 3 veces, era mortal, ¿no? Y entonces decía, extiendo mi músculo un poco más, porque quiero llevar algo para la Argentina. Me hizo acordar una de las poesías de Kipling que habla acerca de Jesucristo, cómo Él se extendió, estiró su músculo para dejarnos un ejemplo de lo que fue. Mira, si no lo estiró. Hay una película en La Pasión cuando Él está con su brazo extendido para que lo claven, ¿te acordás? Hay sogas en la muñeca y estiran, y estiran, y estiran. Estiran su músculo al máximo, aún cansado, para ser el ejemplo que tenía que ser. El Hijo de Dios, el reflejo de la gloria misma de Dios. Un ejemplo para nosotros. Tengo que olvidarme lo que alguna vez hice bueno para poder lograr algo más. Las chicas de hockey que estaban jugando la final, antes de la final, escuchaba un reportaje porque, claro, los Juegos Panamericanos, cuando uno clasifica primero, automáticamente te clasifica para las Olimpiadas. Y en los últimos 2 juegos, siendo ellas las mejores de América, siempre compiten con las europeas, se habían dormido en la gloria y perdieron con Estados Unidos los otros Juegos Panamericanos. ¿Qué tiene que hacer? Después todo el año tienen que luchar para clasificar. Ir a un mundial o a las Olimpiadas. Y entonces esta vez dijeron, no nos tenemos que dormir. Tenemos la final, tenemos que ganarla. Y entonces cuando hicieron el primer gol, el primer tanto ahí, se decían unas a otras, no hemos hecho nada, no pasó nada, no, estamos en 0. Y consiguieron un segundo tanto. Y la capitana dijo, no pasa nada, estamos en 0. Y 4, y 3, y 4, y terminaron 5-1. ¿Saben por qué pudieron extenderse? Porque se olvidaron de las glorias del pasado. Porque dijeron, no pasó nada, no logramos nada. Pablo haciendo un recuento de todo lo que hizo, él decía, yo hice esto, hice lo otro, hice más que los apóstoles, y entonces recapacitando dice, pero no yo, sino la gloria de Dios conmigo, la gracia de Dios conmigo. Ha sido Él, y entonces descarta todo, olvida lo del pasado. No me cuentes lo que hiciste, decime lo que haces. Decime tus historias para el futuro, lo que tenés presentado. ¿A dónde te lleva, a dónde te impulsa el amor de Dios? Porque tenemos que recuperar la pasión y quizás Dios tenga que explotar su poder en nuestra cara para despertarnos de un sueño que nos ha dejado atrasado. Quizás volviendo a la casa tengamos que ir a otra parte del hogar y descubrir a dónde dejé los zapatos, ¿no? En mi caso, a dónde dejé el amor y la pasión por Jesucristo. Y quizás ese lugar sea el comedor. Y ahí tenés en el Salmo 80, dice en el versículo 4, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo?
Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Entonces quizás la pasión de Dios se quedó en el comedor, sobre la mesa húmeda de los angustiados. Y acá en el versículo 5 está hablando de que a la hora de comer comían un pan de lágrimas y tomaban una bebida de lágrimas, ¿no? No es que le faltaba comida, le faltaban ganas de comer. Es decir, que la angustia te llena de tanta presión que uno llega a la hora de comer y dice, ¿para qué voy a comer si voy a seguir sufriendo? Y entonces perdés el apetito, quizás la pasión por el Señor se te fue en las angustias, en los problemas, en las tristezas, de noticias de cosas que pasaban, de peleas que ocurrían en la familia, en el comedor, en el lugar del encuentro. Yo generalmente llego a casa a las 3 de la tarde, después de estar toda la mañana en el trabajo, y esa es mi hora de comer. Esa es la hora en la que me encuentro con Griselda y empezamos a hablar y yo trato de elegir situaciones del trabajo que son alegres, que pueden hacerla reír y ella también me cuenta alguna cosa mientras estoy comiendo, alguna linda noticia. Pero hay veces que Griselda me dice, comé que después te tengo que contar algo. Cuando me dice así, se me atragantan los ravioles, suben y bajan, porque si me dice comé, que después te tengo que decir algo, lo que viene... Y aunque no tengo hambre, alargo los fideos, ¿viste? Para que demoren más tiempo, porque no quiero llegar a ese tiempo en donde escuchar las malas noticias. A veces tenés un comedor de lágrimas. Y esto está hablando de situaciones una detrás de otras, ¿viste? Negativas, golpes bajos que no esperabas. Y entonces ahí en la angustia de tus problemas te enfrascaste con eso y queriendo solucionarlo gastaste mucho tiempo, mucha energía en arreglar situaciones que no podés arreglar y perdiste la pasión. Y yo no puedo ir a servir, tengo tantos problemas. Oh Dios, ya no tengo tiempo para estar contigo. Tengo tantas historias y tanto dolor, tantas angustias. Déjame decirte que la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Las primeras gotas de agua que reciben el fruto que vos sembraste no vienen del cielo, son las gotas de tus propias lágrimas. Si lo que haces no lo regás con tus lágrimas, no va a tener fruto. Si estás discipulando a alguien y nunca lloraste por esa persona, no va a haber fruto, son tus lágrimas. Los que le dan los primeros toques de humedad a todo lo que va a tener fruto al final. Llorá, sirviendo, pero seguí sirviendo. Pablo habla de un ministerio de lágrimas, los exhorté con lágrimas, los perseguí llorando por ustedes. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, era un ministerio de lágrimas. Hay 3 palabras ahí que aparecen en el Salmo 80. Indignación, inapetencia e inseguridad. La palabra indignación aparece en el versículo 4. Dice, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Esa palabra indignación es un humo que procede de algo caliente como las brasas calientes. Es decir, él está viendo en su situación como que Dios está permitiendo tanto sufrimiento, diciendo, Dios está enojado conmigo, ¿qué pasa? Es como un toro que le sale en el humo de las narices, está enojado. Y es así como él lo ve, ¿por qué me pasa esto? Mira al cielo y ve eso. Humo, inapetencia, hambre,
inseguridad, humillación. Esas tres palabras con su significado. Indignación significa humo. Quiero mostrarte de manera de gusto personal. No sé si sirve para la predicación, pero a mí me gusta. Esa es una de las montañas más hermosas que hay en la Argentina. Para mi gusto, la más linda de todas. Es la montaña que el Perito Moreno llamó Fitzroy, en honor a aquel capitán que recorrió los mares del sur con Darwin. Pero los indios llamaban a esta montaña el Chaltén. Está en Santa Cruz. Chaltén significa la montaña que humea. Este espectáculo que ustedes ven ahí es la montaña vista a las 6:20 de la mañana. Cualquiera que quiera ir conmigo al Chaltén a las 6:20, vamos mañana. Porque ahí tenés una altura de 3.500 metros y es lo primero que va a recibir el sol. Todo está oscuro, pero la montaña está recibiendo el sol y se pone en roja y da la impresión de que son carbones ardientes. Pero quiero mostrarte cómo es la montaña cuando terminó de salir el sol. Esa es la montaña. Hay 2 lagos y 3 todavía. Es una de las montañas más preciosas que hay en el mundo. Y ahí arriba da la impresión de que está saliendo humo. Los indios por eso decían el Chaltén, la montaña que humea. Pero no es un volcán. No es humo, son nubes. ¿Sabe qué es? Humedad. Agua, la nieve. Y entonces son nubes de agua que están encima de la montaña. Y lo que parecía que era fuego es en realidad agua. Déjame explicártelo si querés, buscar el Salmo 18. Porque está la mejor explicación para esto. El Salmo 18 es uno de los salmos preferidos míos y también de Gonzalo Rodrigo. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿A dónde está? Porque empieza con la palabra te amo. No hay otro capítulo de la Biblia que empiece así. Pero cuando habla acerca del Señor y Él está haciendo esta canción, si vos lees el título y todo lo que está anterior, porque Dios lo libró de Saúl. David estaba siendo perseguido por un ejército, imagínate, un ejército entero en contra de una persona para matarlo. Él podría pensar, Dios está indignado, Dios está enojado conmigo, Dios es como brasa, Dios es como humo, ¿por qué a mí? Y entonces llegás al versículo 7 y dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Es la misma palabra que habla de humo y de fuego, se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fueron fuego consumidor, carbones fueron por Él encendidos. ¿Ves? Estaba hablando de que Dios está enojado, está indignado, está ardiendo. Pero está ardiendo contra el enemigo. Está enojado contra el pecado, está enojado contra los enemigos tuyos. Y acá en este Salmo 80 Asaf está recordando lo mismo, él está indignado. ¿Pero por qué contra la oración de tu pueblo? No, él está indignado. Pero contra tus enemigos. Y lo interesante es que como esta montaña, Dios está también llorando. Jeremías tiene una de las frases más conmovedoras para mí acerca de Dios. Dios le habló y Dios le habla al pueblo. Y entonces si el pueblo no obedece, entonces Dios dice esto, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando se deshacerán mis ojos en lágrimas. Está hablando Dios. No solo que el profeta lloraba, Dios lloraba. Como Jesús cuando vio a Jerusalén, enfrentando a Jerusalén y viendo que no le recibía, lloró enfrente de la ciudad.
Y lo que era alguna vez un secreto de un Dios que estaba llorando, escondido detrás de aquellas aparentes brasas ardientes, se manifestó públicamente llorando. Oh, si supieras lo que es este día para vos. Si supieras lo que Dios tiene para vos. Si te lo perdés, lloraba. ¿Saben qué me ha consolado más en la mesa húmeda de los angustiados? No el pensar que Dios seca mis lágrimas, sino que Dios llora conmigo. Saber que Dios está ahí, que el mismo Jesús está ahí llorando. Que Él me acompaña, que Él llora mis penas, que Él está conmigo cuando me arrodillo y caigo destruido, sin respuestas. Nada me ha consolado más. Porque cuando pensás en el tiempo y te pones ansioso, ¿hasta cuándo? ¿Ves? No recibís nada. Pero cuando entendés que aquella montaña ardiente es una montaña de agua y de lágrimas, podés ser consolado. Él llora conmigo, Él llora con vos. Él está ahí llorando también. ¿Ves cuando Él acompañaba a Marta y a María, viendo que ellas lloraban porque su hermano había muerto? Lloró también. Ellas podían luchar con la ansiedad. ¿Cuándo va a levantar a Lázaro? Mira, que te consuele esta idea. Él lloró y la gente dijo, miren, ¿cómo lo amaba? Porque esa expresión de consolación, de estar con nosotros, hace que me enamore más de Él. Él está ahí para llorar. Él está ahí acompañando nuestra angustia y nuestras lágrimas. En secreto llorará mi alma. Cuando hablaba Hernán acerca del paralítico, yo pensaba, este hombre, este paralítico, cuántas veces esperaba de Dios, ¿no? Buscando o orando a un Dios desde la cama y diciendo, bueno, ¿cuándo Dios me vas a escuchar? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo me vas a sacar de que estoy postrado? ¿Cuándo vas a liberar estas piernas inútiles que tengo? ¿Cuándo? Y me lo imaginaba orando todos los días para arriba. La sorpresa de él que cuando se encontró con Dios, Dios estaba abajo de él. Lo iban bajando y Dios estaba abajo. El Dios que esperaba que viniera de alguna parte de alguna nube en el cielo, había estado con él, bajo su cama, siempre con él. Él está llorando. Por eso la Biblia habla de que no pongamos triste al Espíritu Santo. ¿Ves? Él está llorando. Y cuando llorás no hay manera de expresar palabras con claridad y entonces gime. Dice la Biblia con gemidos que no traducen palabras, indecibles. Porque a veces en la oración se te acaban las palabras porque tus lágrimas inundan hasta tu voz. Y solo te quedan gemidos. Él llora con vos, Él gime con vos. Y eso me consuela. Ojalá eso también te aliente. Saber que en el comedor de las lágrimas, Él está con nosotros. Ahora también dice ahí hambre, ¿no? Ellos no tenían hambre, versículo 5, de una comida en la mesa, pero la situación del hambre era para provocarles hambre de la palabra de Dios. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esa angustia había sido provocada para que ellos desearan más de la palabra. A veces en la angustia, en los problemas, buscar soluciones y ahí está en la palabra. Él quiere crear esa necesidad de buscar soluciones y entonces va a provocarte alguna angustia o dejarte entrar en la angustia para que busques la de Dios. También dice inseguridad. La inseguridad es para buscar más de la misma pasión. Dice el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios tuvo que humillarlo.
Dios tuvo que humillarlo. En este caso era la burla de los vecinos, se burlaban, ¿ves cuándo va a venir Dios? ¿Cuándo va a solucionarte las cosas? Pero en esa humillación, él descubrió también otra vez la pasión por la palabra. Dios está tratando de despertarnos y de que encontremos las cosas que alguna vez perdimos, el amor que alguna vez profesamos. Dice el Salmo 18, te amo. ¿Le dijiste alguna vez así? Te amo. Y después nos volvimos atrás. Es hora de que Dios nos alumbre para volver a esa promesa que le hicimos alguna vez, de darle nuestra mente, nuestro corazón a Dios. Hay un tercer lugar en donde podemos haber dejado el amor. Así que volvemos a la casa, ¿no es cierto, Bere? ¿Y qué ponemos? El jardín. Dice el versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Ahora, cuando mirás esta vid, una plantita, cuando si viajaste alguna vez y viste las vides en los campos, no es una gran planta, sin embargo, esta planta, de la que está hablando Dios, de las personas en la comparación, Dios está comparando a su pueblo con la vid, con los viñedos, y dice que la sombra, le hizo sombra a las montañas, que sus raíces llegaron hasta el mar, las flores que tenía. Es decir, era una exagerada vid. Es decir, está diciendo, Dios ha hecho cosas asombrosas con tu vida, cosas que no imaginabas. Solo tenés que pensar de dónde te rescató, de lo que venías, a dónde ibas. Dios ha hecho cosas fantásticas, asombrosas, exageradamente geniales. Porque una vid no puede darle sombra a nada más que te ha ido algo chiquito, pero dice sobre las montañas, todo. Y después dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera, visita esta viña. La planta que plantó tu diestra, ves, está en el jardín, y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, Jesús, sobre el Hijo del Hombre, Jesús, que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Quizás se quedó en el jardín, entre las quemadas ramas de los apartados. Así acá dice, las plantas están quemadas a fuego, versículo 16. Y como ese niño mirando para el otro lado del jardín, ¿no? A veces nosotros hemos traspasado los límites que Dios ha tenido para nosotros. Eso es lo que habla la palabra aportillar. Un autor hizo un miniaturista, no se puede apreciar ahí, pero con fósforos quemados hizo esculturas de caras humanas. Y yo pensaba que cuando uno se aparta de Dios, por eso están los apartados, el apartarse de Dios no comienza con los pies. El apartarse de Dios comienza con la cabeza, con el corazón. Y último, los pies es como un fósforo, ¿no? Se quema por la cabeza. Cuando los mártires de la fe morían, eran quemados desde los pies. Se los ponían en un madero, se los ataba y le prendían fuego abajo y le quemaban. Los mártires se quemaban de los pies a la cabeza, los apartados de la cabeza a los pies. Porque empieza a fallarte la cabeza. ¿Y cómo será del otro lado? Y ves como un niño mirando del otro lado, ahí quiero volver al mundo. Y dice la Biblia, y en sus corazones, hablando de Israel, se volvieron a Egipto. Todavía estaban en Israel, pero su corazón se volvió a Egipto, es decir, ya se apartó su corazón. Y cuando empezamos a desear lo que no es para nosotros, cuando empezamos a traspasar los límites, es el momento en que nos apartamos. Por eso la palabra
aportillar tiene como dos significados en la Biblia o dos aplicaciones en la Biblia. Aportillar es romper. La palabra aportillar es romper. Ahora, cuando se refiere al hombre, habla de romper los límites, es decir, rompiste los límites. Dios te dijo, no te unas en yugo desigual, y te uniste con alguien que no es creyente, rompiste los límites. Dios te dijo hasta acá, y vos pasaste hasta el otro lado. Y cada vez que cruzás los límites, estás aportillando un vallado, es decir, lo estás rompiendo un límite. Ahora, cuando se refiere a Dios, como en este versículo, ¿por qué aportillaste sus vallados? Versículo 12. Es cuando Dios rompe la protección. Es decir, te deja sin protección. Y vos decís, bueno, en algunos casos es el hombre, en algunos casos es Dios, pero la situación ocurre siempre en el mismo tiempo. Porque cada vez que un hombre rompe los límites y quiere hacer la suya porque empieza a amar al mundo, entonces Dios te deja sin seguridad. Dios te deja sin protección. Y lo que alguna vez creíste que lograste por tus propios medios, ¿entendés? Y vas descubriendo que solo era porque Dios te lo había dado. Porque Dios te protegía. Como le dijo Satanás a Job, ¿cómo no vas a ser bendecido si estás cercado? Dios te cerca, Dios te protege. Déjame un agujero en la cerca, le dijo a Dios, y vas a verlo como él blasfema. Cuando uno corta los límites, Dios deja también la protección. Y entonces ocurre lo que no esperamos. Nos apartamos de Dios. Dice, en este versículo aparecen las dos cosas al mismo tiempo, Eclesiastés 10:8. Al que aportillare vallado, está diciendo al hombre que rompe los límites, le morderá la serpiente. Protección, es decir, quedó sin protección. ¿Entendés? Así que ahí el hombre está haciendo algo y Dios está haciendo algo. Pablo le habla a la iglesia de Corinto sobre un hombre que se acostaba con la mujer de su padre. Y le dice, el tal sea entregado a Satanás, para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve para el día de la gloria. Si no pierde la salvación, pero va a quedar sin protección. Esa es la forma en la que se entrega, ¿ves? Lees el libro de los jueces y cada vez que hay como un círculo vicioso ahí, ¿no? La gente se iba a los ídolos y entonces Dios, dice la Biblia, los entregaba, está la palabra, los dejaba sin protección. Los enemigos lo arrasaban, ellos oraban, volvían al Señor, volvían a la pasión por Cristo, se recuperaban, otra vez iban a los ídolos y Dios los entregaba. Uno rompe los límites y se queda sin protección. No puedo pedir la protección de Dios fuera de los límites. Dios, ayúdame con esta relación que tengo de pareja ilícita, bendecime. Es como decirle a Dios, ayúdame a robar un banco, dame bendición. Que todo me salga bien. Ve, no hay Dios del otro lado de la barrera, de la cerca. Y quedamos sin protección. Un niño en el 2014, Ariel Flores, estaba por cumplir 4 años y se fue de la casa. ¿No escuchaste esas historias de los niños que se van, están jugando en el patio y desaparecen? Este niño Ariel estaba jugando con un perrito, con un cachorrito, y salió de la casa ahí en Calamuchita. Y se fue y se perdió en el bosque. Y estuvo 2 días perdidos antes que lo encontraron. A veces nosotros nos vamos así, nos vamos apartando de Dios de a poco. Y nos alejamos mirando del otro lado qué hay.
y nos quedamos sin protección. La guardia salió a buscarlo, la gente, los vecinos. Protección, volvé. Cuando el papá le preguntó a Ariel, le dijo, ¿por qué te fuiste de casa? Y él dijo, ¿por qué no me compraste una bicicleta, papá? La historia de la vid está un montón de veces en la Biblia. Pero en Isaías 5, te aconsejo que después lo leas, Isaías 5 del 1 al 7. Habla las mismas cosas. Dios preparó, hizo esto, preparó la tierra, removió, trajo una planta, la plantó, la abonó. Y esperando que diera uvas, dio uvas silvestres. Esperando que diera uvas buenas, dio uvas amargas. Y lo que estaba diciendo es que fue un pueblo desagradecido. Porque miren todo lo que dice. Entonces dice, entren a juicio, juzguen ustedes entre yo y mi viña, dice Dios. Miren todo lo que hice por mi viña. ¿No tendría que darme uvas buenas? ¿No tendría que responderme de la mejor manera? No han sido desagradecidos, entonces quizás yo he perdido la pasión por desagradecido. Todo lo que Dios ha hecho por mí. Tengo que devolvérselo en un amor de servicio, no para que Él haga más por mí, lo que ya hizo todo por mí. Un predicador dijo, si viviera 1000 veces, las 1000 veces se la daría a Dios, y aún así no pagaría mi deuda. Estoy agradecido. Estoy agradecido. Quizás fue por eso el niño todavía, con todo lo que había hecho su padre, dice, yo me fui porque no me diste la bicicleta. Y quizás perdiste la pasión porque todavía Dios no te dio algo que esperaba, cuando te dio todas las cosas que necesitabas, como al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y esperando aquello que deseabas y no viniendo, entonces te fuiste alejando y cruzaste la cerca. Yo lo quiero ahora, no esperaste el tiempo de Dios. Y te fuiste jugando y perdiste la protección. Y con el tiempo perdiste la pasión. Es el jardín de los apartados. Dice el versículo 8, así no nos apartaremos más de ti. ¿Cómo no nos apartaremos más de ti? Bueno, hay dos cosas que hay que hacer. Hay que apoyarse en Cristo y alzar las defensas. Ve que ahí se habían roto las defensas. Había que arreglar otra vez las defensas y apoyarse en Jesucristo. La vid es una planta que necesita apoyo, que necesita una madera, que necesita un tablón, que necesita... ¿Cómo se llama, Miguel? Un tutor, esa es la palabra que buscaba. Que es un palo que lo va sosteniendo y le que va marcando cómo tiene que crecer. No puede crecer bien si no tiene un tutor, que es un palo. Y entonces está diciendo acá... El hombre que para ti afirmaste, el varón de tu diestra, es el Cristo, ahí está el palo. Isaías dice, desecharon el palo de mi hijo como de uno cualquiera. Pero uno tiene que apoyarse en Él. Apoyarse en Jesucristo para volver, Él es la roca, habla la Biblia. En Él solamente está callada mi alma, dice, estoy apoyado en Él. Porque quizás te apartaste apoyado en tus propios conceptos, en tus propios pensamientos. Yo la sé, yo me la sé. Y entonces, auspiciado por tu propia sabiduría, te fuiste alejando de Dios, queriendo manejar las consecuencias del pecado a tu manera, y te fuiste lejos. Somos como aquel hombre en la camilla y necesitamos que Dios sea nuestras muletas para poder caminar todos los días. Él es mi apoyo, Él es mi guía, Él es mi sostén. Jacob, que fue un hombre que hacía todo a su manera, Dios tuvo que tocarle el muslo para que entendiera que no podía pasar ningún día de su vida si no estuviera apoyado en un bastón. Todo el resto de su vida anduvo apoyado en un bastón. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Dónde te tiene que tocar para que entienda que Él es tu apoyo? ¿Hasta dónde tenés que ir?
Apóyate en Cristo y alza las defensas. Dice en Isaías, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, ¿ves? No buscaron el apoyo, perdieron la protección y nos dejaste marchitar, se quemaron las ramas en el poder de nuestras maldades. Isaías miraba casi con decepción y pesimismo, el pueblo diciendo, no hay nadie que se despierte a la mañana y se apoye en Dios, que lo busque de primera instancia y no se mueva, no salte de la cama sin su bastón, Él es mi apoyo. Pero seguramente como Isaías había otros ahí que así se habían apoyado en Dios y David responde, Jehová fue mi apoyo. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Él entendió la necesidad de un apoyo, eran más fuertes. A veces creemos que podemos con el diablo, con la tentación, yo puedo. Y vas ahí, por ahí escuchando, la gente pisa al diablo, dice, yo ya piso, ¿qué lo vas a pisar? Y yo puedo estar con esta mujer a solas y no voy a caer en tentación, y yo puedo con esta copa y solamente es una copa y no puede conmigo. Y creemos que podemos abordar los oscuros lugares del pecado y salir ilesos. Es como tratar de ir a pescar y volver sin olor a pescado. No hay manera. Tenemos que apoyarnos en Cristo y levantar las defensas. Y no hay manera de levantar las defensas si no volvemos a la pared, si no volvemos a los límites. Ahí ya ahora con un bastón volviendo otra vez, como el hijo pródigo y considerándonos muertos, vida nos darás, invocaremos tu nombre. Y entonces buscando otra vez tener más defensas y más glóbulos rojos para poder defendernos, comemos de aquel que tiene todo el poder para llenarnos de defensas, Cristo. Volviendo a la pared. Por eso dice Jeremías 4:1, si te volvieres, oh Israel, si te volvieres, si te das vuelta, si te perdiste en el bosque, si estás apartado y te volvés, volvé a mí. Volvé a mí, porque es en Él en donde todas las defensas se arman otra vez. Y Él puede protegerte como en el jardín y hacer crecer tu vida como una planta. Oh, Dios de los ejércitos, restáuranos, a resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Quizás si movés un poco las hojas y leemos el Salmo 85, es la única vez y donde otra vez la frase se repite. Pero esta vez está en relación para todos los que alguna vez recibieron del perdón de Dios y fueron reconciliados con Dios. Y quizás esta sea una noche para volver. Quizás estuviste perdido, perdiste tu amor o tu pasión por Dios en el dormitorio, te dormiste, ahí habías hecho tantas cosas buenas que me tomo un año sabático, dijiste. Y pasaron 2 y 3 y 4 años sabáticos y te volviste un dormilón. Y hoy necesitas que Dios te golpee de alguna manera, haga explotar su poder en tu cara y te despierte la pasión por Cristo. Quizás perdiste tu pasión por el Señor en el comedor. Las lágrimas del dolor de todos los días te hicieron que fueras aflojando en tu pasión por Cristo. Hoy es hora de recuperar tu pasión y entender que las lágrimas han servido más para hacerte crecer y para hacer crecer a otros. Y tenés que extender tu músculo y estirarte un poco más y seguir sirviendo porque Él llora con vos. Quizás perdiste tu pasión en el jardín y es hora de volver. Dice el Salmo 85, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. A veces está hablando del jardín. Volviste la cautividad, no hiciste volver. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Cubriste. Es la idea de cuando uno cubre la vid de la helada, cuando la cubre del fuego, ellos tenían que salir a cubrirla.
Y entonces dice, reprimiste todo tu enojo. ¿Te acordás, indignación? Te apartaste del ardor de tu ira, lloraste con nosotros. Y entonces dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Quizás cada uno tenga que orar. Yo sé dónde perdí mi pasión. Por eso esto es recuperando mi pasión, y hablo en primera persona. Pero vos sabés dónde quedó tu amor por Él y tenés que volver esos 50 kilómetros para no dejar de avanzar. Pero quizás está aquí alguien en esta noche que nunca tuvo a Cristo en el corazón. Dice, no sé qué es esa pasión. Y bueno, nace cuando alguien le abre el corazón a Dios y le dice, perdóname, volviste por mí, volviste al jardín. En un jardín en el Edén el hombre se apartó de Dios. En otro jardín en Getsemaní Jesucristo nos acerca a Dios. Es hora de acercarse a Dios y pedirle perdón por los pecados. Vamos a orar. Inclina tu cabeza, cerrá tus ojos. Y si nunca lo hiciste antes, decile a Dios, Señor Jesús, sé que moriste por mí en la cruz. Sé que derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Lo creo. Te recibo en mi corazón. Hazme una persona nueva. Oh Dios, hazme una persona nueva. Hazme volver a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.